Son 6 años, está en marzo del 2025, ya se cumplen 7 años del lamentable suceso. Y cerrar el caso yo no creo que sea posible porque todavía está en etapa de indagación por parte de Fiscalía, que ya va este tiempo transcurrido y no es dable que no se haya avanzado en las investigaciones. Recordarán ustedes que en el mes de mayo se entregó la desclasificación de información respecto a las actas 18, 19 y 20. Sin embargo, esta desclasificación de información fue parcial. Nosotros hemos puesto un documento a la Corte Constitucional para que haga seguimiento al cumplimiento de la sentencia. Está en estudio, están ellos recopilando información para luego emitir algún criterio, me imagino yo, en estos próximos meses o semanas. No sabría decir el tiempo de la Corte. Sin embargo, está en estudio este tema del seguimiento para ver si se cumplió o no por parte de la sentencia que se indicó al Ministerio de Interior que lo haga en forma completa. ¿Por qué no se ha desclasificado esa información? Exactamente, esa es una de las preguntas, porque todas las actas tienen que ver con el secuestro y la sentencia indica que se desclasificará lo referente al secuestro y asesinato de Paul Efraín Javier. Sin embargo, no sabemos el criterio por el cual no se desclasificó completamente. Esto ya hemos enviado también a la CIDH. Recuerden que hay una audiencia pública la próxima semana a las 2 de la tarde, donde ahí se va a topar el tema de libertad de expresión de periodistas y defensores de derechos humanos, donde hemos enviado, como nos faltan 3, un documento indicando justamente estas situaciones que existen en nuestro país respecto a la libertad, a la violencia de periodistas y a todo este sinnúmero de eventos que suceden en nuestro país. Y no solo negligencia, porque el presidente de ese entonces, Lenín Moreno, indicó que la falta de experiencia es lo que produjo los hechos, y eso no puede ser un justificativo de un primer mandatario, por un lado. Y por otro lado, hay una responsabilidad estatal, porque ellos, desde el ingreso que hacen a la zona, lo hacen a través de una garita oficialmente establecida por las fuerzas de seguridad, y es la responsabilidad estatal de brindar justamente todas las seguridades correspondientes a los periodistas que ingresaban en esa zona, que no solo es el equipo del comercio, sino existían varios equipos en la zona. Lamentablemente el equipo del comercio es el que fue afectado, secuestrado y asesinado, pero hay una responsabilidad estatal, tienen que responder ante esos hechos. También hay un documento que ya se envió al Comité de Derechos Humanos de la ONU en el examen que se pasó hace 2 semanas por parte de Ecuador, donde se indicó las arbitrariedades y las situaciones que se vienen dando en este caso, y creo que el día de hoy van a sacar justamente las observaciones hacia el Estado ecuatoriano con relación a estos temas. ¿El gobierno actual de qué forma ha contribuido para este caso y sobre todo para solventar ciertas dudas, inquietudes y hacer justicia como tal? Bueno, en el gobierno actual, como yo lo he dicho públicamente, no tiene injerencia más allá que los gobiernos de Moreno y de Lasso, donde han negado el acceso a la información. Sin embargo, el gobierno actual es el que es responsable de entregar la información de acuerdo a la sentencia emitida por la Corte Constitucional. Y eso es lo que ha intervenido en este gobierno como tal. Y lo que pedimos es que sean sensibles al entregar la información correspondiente para poder llegar a la verdad y obtener justicia. La impunidad es uno de los hechos que más afecta a la violencia y a la agresión a periodistas en nuestro país. No podemos dejar de lado esta impunidad que marque un antes y un después en nuestro país. Necesitamos respuestas y esta es una de las que vamos a dar. ¿Es un crimen de Estado? No podría yo llamarle un crimen de Estado, pero sí hay una negligencia y una omisión del Estado hacia la responsabilidad que se dio en estas zonas de frontera, al no comunicar y brindar seguridad a toda la zona, a pobladores, a equipos de periodismo que se dio como tal. Entonces hay responsabilidades, tanto de acción como de omisión. Y la responsabilidad de omisión es la que recae en varias autoridades que se dieron en ese momento, tanto en el lado de Ecuador como en el lado de Colombia. Siendo así, ¿el Estado de qué manera debería resarcir por esa acción u omisión? Bueno, eso ya tiene que determinarlo la justicia. De hecho, nosotros, y me adelanto un poco, el próximo año vamos a ingresar ya el petitorio en las Cortes Internacionales para efectos de que tomen este caso como emblemático para nuestro país y la región. Los temas de impunidad y violencia que se están viviendo no pueden quedar sueltos. La justicia tendrá que pronunciarse, las Cortes tendrán que pronunciarse al respecto de esto. Y también las investigaciones, porque
recordarán, con las actas que se desclasificaron, ahora sí podemos decir que sí existieron operativos en la zona y es obligación de la justicia o de la fiscalía investigar quiénes realmente fueron en el cruce de fuego, el fuego cruzado que hubo en ese sector, a quién correspondió las balas que llegaron a los cuerpos de Paul Efraín Javier.